De madrugada, durante mi guardia en el hospital, 2 pacientes llegaron a urgencias. Para mi asombro, eran mi marido y su amante. Mantuve la compostura, me aseguré de que ella pagara el precio, y aquel marido basura acabó expulsado de casa, en la más absoluta ruina. El penetrante olor a desinfectante en el quirófano parecía haberse impregnado en cada fibra de mi ser, en cada mechón de mi pelo. Por fin, la compleja cirugía de extirpación de un tumor había terminado. Al quitarme la mascarilla quirúrgica, que había dejado profundas marcas en mis mejillas, sentí un dolor agudo recorrer cada una de mis vértebras. 12 horas de pie, manteniendo una concentración máxima, me habían dejado completamente exhausta. Solo anhelaba volver a la calidez de mi hogar, hundirme en mi cama familiar y caer en un sueño profundo. Mi marido, Javier Romero, estaba de viaje de negocios en Bilbao y no volvería hasta el fin de semana. La casa se sentía un poco vacía sin él, pero después de un día tan agotador como hoy, la quietud era el lujo que más ansiaba. Arrastré mi cuerpo cansado hacia la sala de descanso. Justo cuando iba a quitarme el uniforme quirúrgico, el interfono sonó estridentemente, rompiendo el silencio. Al descolgar, escuché la voz apremiante de la enfermera de guardia de urgencias. Doctora Valdés, necesitamos una interconsulta urgente, por favor. Una mujer embarazada ha perdido el conocimiento mientras estaba con su marido, y su estado no parece bueno. Una oleada de irritación me invadió por un instante, pero mi sentido del deber como médica la suprimió de inmediato. Con esta profesión, la línea entre el trabajo y el descanso simplemente no existía. Me puse de nuevo la bata blanca a toda prisa. Me recogí el pelo alborotado en un moño improvisado y me dirigí al ascensor. De noche, los pasillos del hospital eran desoladores y fríos, y solo el eco rítmico de mis tacones resonaba en el silencio. Otra noche sin dormir como es debido, pensé para mis adentros. Urgencias era, como siempre, un caos absoluto. El olor metálico de la sangre, el alcohol, los gritos, los llantos y el chirrido de las ruedas de las camillas sobre el suelo de baldosas. Estaba demasiado familiarizada con esa escena. La enfermera de guardia me vio y corrió hacia mí, informándome rápidamente de la situación mientras acelerábamos el paso. La paciente es Elena Suárez, 25 años, embarazada. Se desmayó. El marido que la acompaña dice que él resbaló y se cayó en el baño, y que ella se asustó tanto al verlo que se desvaneció. Él también tiene una herida leve en la cabeza. Asentí y seguí a la enfermera hacia un cubículo cerrado con una cortina. A lo lejos, vi la figura de un hombre sentado en una silla, agarrándose la cabeza. Su espalda me resultaba terriblemente familiar. Mi corazón dio un vuelco y se hundió. Mis pies se volvieron pesados como el plomo. ¿Cómo? Se supone que Javier está en Bilbao. Seguro que es solo alguien que se le parece. Intenté tranquilizarme, pero una extraña ansiedad comenzó a crecer en mi interior. En el momento en que se descorrió la cortina y la luz blanca y cruda de urgencias iluminó a las 2 personas que estaban dentro, mi mundo se derrumbó. Aquel hombre era, sin lugar a dudas, mi marido, Javier Romero. Llevaba puesto el pijama de seda gris que yo le había regalado por su cumpleaños. El mismo que me había dicho que se llevaría a su viaje de negocios. Tenía un chichón rojo en la frente, pero lo que me paralizó no fue su presencia, sino la mujer que yacía inconsciente en la camilla. Una mujer joven, de rostro angelical. Aunque pálida, era de una belleza pura, y sobre todo, destacaba su vientre visiblemente abultado. En el historial clínico colgado a los pies de la cama, 2 nombres estaban escritos con claridad. Marido, Javier Romero. Esposa, Elena Suárez. Esposos. Esa palabra se convirtió en 2 dagas afiladas que atravesaron mi corazón. Me quedé allí, clavada en el sitio. El aire a mi alrededor se volvió denso y pegajoso, hasta el punto de que me costaba respirar. Javier levantó la cabeza. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su rostro pasó del asombro a la perplejidad y, finalmente, al pánico más absoluto. Sus labios temblaron, intentando decir algo, pero no le salió la voz. Jamás habría imaginado que la médica a la que llamaban para una interconsulta en una situación tan surrealista sería precisamente su esposa. El ruido de urgencia se desvaneció, y un silencio aterrador se apoderó del espacio entre nosotros 3. El viaje de negocios de mi marido, su amante embarazada, una interconsulta del destino, todas las piezas dispersas encajaron en un instante, completando el cuadro de la traición más vil y descarnada. En ese momento, una rabia capaz de quemarlo todo se apoderó de mí. Quería correr hacia él, gritarle, exigirle explicaciones, poner urgencias patas arriba y revelar al mundo entero la verdadera cara del hombre en quien había confiado. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mi piel. El dolor físico fue lo único que me ayudó a aferrarme al último hilo de razón que me quedaba. Soy médica,
y esto es un hospital. Sabía mejor que nadie que montar una escena aquí solo serviría para convertirme en el hazmerreír de todo el mundo. Y la más perjudicada sería yo misma. El prestigio que había construido durante años como profesional podría desmoronarse en una sola noche. Javier, tras unos segundos paralizado, se levantó de un salto. Me miró con una mezcla de súplica y terror. Se acercó a mí y casi en un susurro con una desesperación humillante dijo: «Sofía, ¿qué haces aquí? Escúchame, por favor». Puedo explicarlo. Lo miré directamente a los ojos, y con una voz fría y carente de emoción, pero lo suficientemente baja para que solo nosotros la oyéramos, le dije: «Señor Romero, en este momento usted es el acompañante de una paciente, y yo soy la doctora. Por favor, mantenga la compostura. Ya hablaremos de otros asuntos más tarde». Cada una de mis palabras fue tan afilada como una cuchilla, haciéndole temblar. Él conocía bien mi carácter. Sabía que una vez que tomaba una decisión, nada podía hacerme cambiar de opinión. Al darse cuenta de que no iba a montar un escándalo de inmediato, su expresión se relajó un poco, aunque la ansiedad seguía presente. Retrocedió unos pasos y se quedó en un rincón, como si quisiera esconderse, incapaz de sostenerme la mirada. Me giré hacia la enfermera. Mi voz había vuelto a ser tan profesional y serena como de costumbre. ¿Cuál es el estado de la paciente? ¿Sus constantes vitales son estables? La enfermera, un poco sorprendida por mi cambio de actitud, comenzó a informar rápidamente. Yo asentía mientras la escuchaba, y luego empecé a examinar a la mujer llamada Elena. En el momento en que mis manos tocaron su piel fría, una oleada de náuseas subió desde mi estómago. Esta mujer era la intrusa en mi matrimonio, la que llevaba en su vientre el hijo de mi marido. Pero reprimí todas mis emociones. Comprobé su ritmo cardíaco, su presión arterial, y escuché los latidos del corazón del feto. Cada movimiento fue preciso, sin el más mínimo temblor. En mi mente solo había un pensamiento: mantén la calma. Debes controlar la situación. Mientras la enfermera se llevaba a Javier en una camilla hacia la sala de tomografía para revisar su herida en la cabeza, él no me quitó los ojos de encima al pasar a mi lado. Quería decir algo, pero no abrió la boca. Aprovechando un momento en que nadie prestaba atención, justo cuando la camilla pasaba junto a mí, me agaché a la velocidad del rayo y saqué su teléfono móvil del bolsillo de su pantalón. Fue un acto impulsivo, pero sabía que podría ser la llave para desvelar todos los secretos que ocultaba. Apreté el teléfono, sintiendo la fría carcasa de metal en el bolsillo de mi bata. Cuando me quedé sola junto a la camilla de Elena, por fin pude soltar un largo suspiro. La rabia de antes se había disipado, dejando paso a una frialdad casi cruel. No iba a llorar. No me derrumbaría. No les daría la satisfacción de verme débil. Convertiría este dolor en fuerza. Un plan comenzó a germinar en mi mente. No iba a exponerlos estúpidamente. Haría que pagaran por esta traición, el precio más alto. Recuperaría todo lo que me pertenecía, lo material y mi honor. En este juego, las reglas las pongo yo, y la ganadora seré yo. Con Javier fuera, tuve tiempo para observar más de cerca a la mujer en la camilla. Elena parecía estar recuperando la conciencia. Sus largas pestañas temblaron y abrió los ojos lentamente. Poseía una belleza frágil y delicada, del tipo que despierta el instinto protector en los hombres. Sus ojos grandes y redondos recorrieron el entorno hasta detenerse en su vientre, y de forma instintiva, llevó una mano para protegerlo. Al verme a su lado con la bata de médica, preguntó con una voz tenue: «Doctora, mi bebé está bien?» Su voz era clara, pero con un matiz coqueto. La miré, controlando mi expresión para no revelar ninguna emoción más allá del interés profesional. «Tranquila, el feto está estable. Parece que se desmayó por el shock emocional y el agotamiento, pero tendrá que quedarse un tiempo en el hospital para observación». Elena no pareció prestar mucha atención a mi rostro. Para ella, yo era solo una de las muchas médicas del hospital. Su única preocupación era el bebé en su vientre. Esto me dio la certeza de que probablemente no tenía ni idea de quién era yo. Seguramente Javier nunca le había mostrado una foto mía. Un pensamiento audaz cruzó mi mente. Quería ponerlo a prueba. Lentamente, me bajé la mascarilla que cubría la mitad de mi cara. La miré fijamente a los ojos, esperando una reacción. Un ceño fruncido, una mirada de sorpresa, cualquier señal de que me reconocía, pero no hubo nada. Sus ojos estaban tan serenos como un lago sin ondas. Me miraba como a una completa desconocida. Quizá la luz de urgencias era demasiado intensa, o ella todavía estaba muy cansada, o simplemente Javier me había ocultado de una manera muy minuciosa. Fuera cual fuera la razón, que no me reconociera era una oportunidad caída del cielo. «Doctora, su cara me suena de algo», dijo ella, como si nada, pero su tono era más de cortesía social que de sospecha.
Mi corazón se aceleró ligeramente, pero mantuve la calma. Esbocé una sonrisa profesional y le dije, seguramente me habrá visto por el hospital. Trabajo aquí. Decidí mantener a esta presa bajo mi control. No podía permitir que se fuera del hospital con Javier y desapareciera. Necesitaba tiempo para reunir pruebas y ejecutar mi plan. Utilizando terminología médica, comencé a explicarle los riesgos potenciales para el feto después de un shock como el que había sufrido. Le pinté un escenario en el que existía riesgo de aborto espontáneo o parto prematuro, y que sin una observación cuidadosa, la situación podría volverse grave. Aunque su estado ahora es estable, no podemos garantizar lo que pueda pasar. El estado psicológico de la madre afecta enormemente al desarrollo del feto. Ver a su marido sufrir un accidente ha sido un gran shock. Recomendamos que permanezca ingresada unos días para monitorizar su evolución. Es por la seguridad de ambos, la suya y la del bebé. Mi voz era firme pero persuasiva. Al principio, Elena dudó. Dijo que no quería ser una molestia, ya que su marido también estaba herido. Pero la interrumpí de inmediato. De la salud de su marido se encargarán los cirujanos. De la suya y la del bebé nos encargamos nosotros. Estoy segura de que su marido querrá lo mejor para ustedes dos. Mis palabras, que apelaban tanto a la razón como a la emoción, parecieron dar en el clavo. Era joven y primeriza. La preocupación por su hijo lo eclipsaba todo. Tras un momento de vacilación, finalmente asintió. ¿De acuerdo? Entonces me pongo en sus manos. Éxito. La presa había entrado en la jaula por su propio pie. Llamé a una enfermera para que tramitara el ingreso de Elena y di instrucciones para que le asignaran una habitación en la misma planta de ginecología donde yo trabajaba. A partir de ahora, cada uno de sus movimientos estaría bajo mi control. Me subí de nuevo la mascarilla, ocultando la fría sonrisa que se dibujaba en mis labios. La función no había hecho más que empezar. Después de tramitar el ingreso de Elena, volví a la sala de descanso. La habitación estaba extrañamente silenciosa. Cerré la puerta con llave y me dejé caer en un sillón. El cansancio me golpeó de repente, pero aún no era momento de descansar. Saqué el teléfono de Javier del bolsillo de mi bata. Al encender la pantalla, apareció nuestra foto de boda como fondo. La imagen de mí misma, sonriendo feliz, ahora me parecía hipócrita y una burla. La ira volvió a surgir. ¿Cómo se atrevía a usar nuestra foto de boda como fondo de pantalla mientras me engañaba con otra mujer? La desfachatez de Javier no tenía límites. Respiré hondo, reprimiendo mis emociones caóticas para centrarme en lo importante. Desbloquear ese teléfono. Empecé a probar las contraseñas que me resultaban familiares. Nuestro aniversario de boda, incorrecta. Mi cumpleaños, incorrecta. Su cumpleaños, seguía siendo incorrecta. Probé combinaciones de nuestras fechas de nacimiento, la fecha en que empezamos a salir. Nada funcionaba. Cada vez que la pantalla mostraba el mensaje de contraseña incorrecta, una nueva herida se abría en mi corazón. Parecía que todo lo que pertenecía a nuestro pasado había sido desechado por él. Estaba construyendo un nuevo mundo, una nueva vida en la que yo no existía. Cuando estaba a punto de rendirme y pensar en llevarlo a un profesional al día siguiente para que lo desbloquearan, un pensamiento me vino a la mente. Si la contraseña no tenía que ver conmigo, lo más probable es que tuviera que ver con ella. Recordé la información del historial clínico. Fecha de nacimiento de Elena Suárez, 12 de agosto. Con manos temblorosas, introduje 1208. La pantalla seguía mostrando un error. Quizás incluía el año de nacimiento. Volví a intentarlo. 120.898. El teléfono vibró brevemente y apareció la pantalla de inicio. Lo había conseguido. Pero en lugar de alegría, sentí una amargura que me caló hasta los huesos. Usaba el cumpleaños de su amante como contraseña. Este hecho era una sustitución más cruel que cualquier palabra. Con manos temblorosas, abrí la aplicación de mensajería. Aparecieron innumerables conversaciones con un contacto guardado como «mi amorcito». Al hacer clic, vi un torrente de expresiones de amor empalagosas y susurros cursis. «Cariño, te echo de menos. ¿El bebé se ha portado bien hoy? Papá ha enviado dinero para que le compres algo rico a nuestro pequeño». Pasé rápidamente las pantallas. Sentía como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Entonces encontré lo que buscaba: mensajes relacionados con el trabajo. Resultó que Javier y Elena eran compañeros en la misma empresa. Javier era director de departamento y Elena, su subordinada. Su relación había comenzado hacía unos 3 meses, justo cuando los repentinos viajes de negocios de Javier se hicieron más frecuentes. En una conversación, Elena parecía insegura sobre mi existencia. Javier la tranquilizó enviándole una foto de un documento de divorcio falso.
Le prometió que ya había arreglado las cosas conmigo de forma limpia y que solo no lo hacía público por su reputación. Un documento de divorcio falso. Sus mentiras estaban construidas con una precisión y un detalle escalofriantes, pero lo que más me horrorizó fue cuando abrí la aplicación del banco. El historial de transacciones mostraba que, en los últimos 3 meses, Javier le había transferido a Elena una suma total de casi 50.000 euros. 50.000 euros. Ese era el dinero que habíamos ahorrado con tanto esfuerzo durante años. El dinero con el que planeábamos comprar un pequeño terreno en la Sierra de Madrid. Él no había dudado en entregar el patrimonio común del matrimonio a su amante. Las cifras que bailaban ante mis ojos parecían burlarse de mi estupidez y mi fe ciega. El teléfono que tenía en mis manos ya no era un simple dispositivo de comunicación. Era una caja de Pandora llena de traición, engaño y una conspiración repugnante. Hice capturas de pantalla de todos los mensajes, el historial de transacciones y el falso documento de divorcio, y lo envié todo a mi dirección de correo electrónico secreta. Estas serían mis armas más afiladas en la guerra que estaba a punto de comenzar. Pasé la noche casi en vela, con miles de pensamientos arremolinándose en mi cabeza, pero, extrañamente, me sentía más lúcida que nunca. Las pruebas del teléfono de Javier habían destrozado la última ilusión que me quedaba sobre este matrimonio. Ya no había dolor ni autocompasión, solo quedaba la determinación de llevar este juego hasta el final. A primera hora de la mañana, me dirigí al hospital. Lo primero que hice fue ir al archivo de historias clínicas y solicitar todos los registros y resultados de ecografías de la paciente Elena Suárez. Como su médica tratante, mi solicitud era completamente legítima. Con el fajo de papeles en la mano, volví directamente a mi consulta y cerré la puerta. Leí cada página meticulosamente. Toda la información coincidía con lo que ya sabía. Sin embargo, mi atención se centró en un pequeño detalle en la sección de datos iniciales. En el campo de fecha de última regla, Elena había indicado una fecha de hacía unos 2 meses, y el informe del médico de urgencias indicaba claramente gestación estimada de 7 hasta 8 semanas. 7 u 8 semanas, unos 50 días. Este número encajaba perfectamente con el periodo de 3 meses desde que ella y Javier habían comenzado su relación ilícita. Si el feto tenía 50 días, era muy probable que fuera hijo de Javier. Esto podría suponer un pequeño contratiempo para mi plan, pero no me fiaba de su declaración. Yo creía en la ciencia, en lo que veían mis propios ojos. Dirigí mi mirada a la película de la ecografía tomada la noche anterior. Como ginecóloga experimentada, podía estimar la edad gestacional aproximada solo con observar indicadores como el diámetro de la cabeza, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Coloqué la película en el negatoscopio y entrecerré los ojos para examinarla de cerca. Los números eran claros y el feto ya había crecido considerablemente, con los órganos básicos formados. Hice un cálculo rápido en mi cabeza. Imposible que fueran 7 semanas. Por su tamaño y nivel de desarrollo, el feto tenía al menos entre 12 y 13 semanas. Es decir, ya habían pasado 3 meses. 3 meses. Una diferencia enorme con los 50 días que Elena había declarado. 3 meses atrás, Javier y Elena ni siquiera habían comenzado su relación. Esto demostraba una sola cosa. El hijo que Elena llevaba en su vientre no era de Javier. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Esta era el arma definitiva que estaba buscando. Javier estaba siendo engañado. Creía que el hijo de otro hombre era suyo, y estaba derrochando dinero en ellos, feliz de la vida. Ni siquiera sabía que llevaba puestos unos cuernos enormes. Su estupidez era repugnante, pero al mismo tiempo, irrisoria. Y Elena, ella tampoco era una novata. Había calculado todo meticulosamente. Había encontrado a un pardillo rico e ingenuo para legitimar su embarazo. Su actuación de la noche anterior, desmayándose de preocupación por su marido, había sido digna de un Oscar. Me quedé sentada un momento, aturdida. Sentí una mezcla de ira y júbilo. De repente, todo se volvió claro y simple. No revelaría esta verdad de inmediato. No, eso sería un castigo demasiado leve. Usaría a mi enemigo para destruir a mi enemigo. Dejaría que Javier siguiera viviendo en su fantasía de ser padre. Haría que se hundiera aún más en este fango. Le haría cuidar con sus propias manos la estirpe de otro hombre, y en el último momento, le arrojaría esta verdad a la cara. Quería ver su expresión cuando se diera cuenta de que había sido el payaso de su esposa y de su amante. Esa sensación sería 1000 veces más dolorosa que simplemente descubrir una infidelidad. Esbocé una sonrisa fría y calculadora. Este juego se estaba poniendo cada vez más interesante. Esa tarde, después de que los resultados de la tomografía confirmaran que Javier solo tenía una contusión leve, vino a buscarme de inmediato.
Quiso que nos viéramos en la sala de descanso de los médicos, el mismo lugar donde solíamos escaparnos un rato del trabajo para pasar tiempo juntos. El escenario era el mismo, pero las personas habían cambiado. Javier entró y cerró la puerta en silencio. Ya no parecía tan desconcertado como la noche anterior. Mantenía una falsa compostura. Me miró con una expresión compleja: culpa, sondeo y hasta un ligero desafío. Siéntate, le dije tranquilamente, señalando la silla de enfrente. Estaba mentalmente preparada para esta conversación. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo a la perfección. Javier se sentó, entrelazando las manos sobre sus rodillas. Guardó silencio durante un buen rato, como si estuviera eligiendo sus palabras. Finalmente, habló con voz baja y grave. Sofía, lo siento. Sé que nada de lo que diga ahora sirve de algo, pero de verdad, lo interrumpí. No con un reproche, sino con un sollozo ahogado. Me cubrí la cara con las manos y mis hombros empezaron a temblar. Las lágrimas, un arma que rara vez utilizaba, ahora brotaban con demasiada facilidad. Lloraba por mi matrimonio, por la confianza pisoteada y por el papel que estaba interpretando con tanto esfuerzo. Al verme llorar, Javier pareció desconcertado. Se levantó, dio unas vueltas por la habitación y luego se sentó a mi lado. Extendió la mano para consolarme, pero la retiró enseguida. No hagas esto. He sido yo el que ha hecho mal. ¿Mal? Lo dices con demasiada facilidad, sollocé, levantando la cabeza para mirarlo. Tenía los ojos enrojecidos. Me dijiste que te ibas de viaje de negocios y estabas con otra mujer. Incluso tienes un hijo con ella. Javier, ¿por quién me has tomado? ¿Crees que soy una tonta a la que puedes engañar toda la vida? Javier evitó mi mirada. Empezó con el repertorio habitual de los hombres infieles. Lejos de arrepentirse, tuvo la desfachatez de echarme la culpa a mí. Sofía, tú también tienes que entenderme. Llevamos 5 años casados y no tenemos hijos. Soy el hijo mayor. ¿Sabes la presión que recibo de mis padres, de la familia? Yo también quería ser padre. Pero tú siempre estabas centrada en tu trabajo, en el hospital. ¿Alguna vez te has preocupado de verdad por cómo me sentía? Al oír esas palabras, sentí que la sangre me hervía, pero a duras penas logré contener la ira. Tenía que mostrarme débil. Tenía que hacerle creer que había tocado mi punto débil. Bajé la cabeza y mi llanto se volvió más desgarrador. Al ver que no rebatía, se envalentonó. Creyó que había encontrado mi flaqueza. Se agachó frente a mí. Su voz se volvió suave, casi condescendiente. Ya que las cosas han llegado a este punto, tenemos que encontrar una solución. Elena es una buena persona. Es solo una víctima en todo esto. Y el niño no tiene la culpa. ¿Qué te parece si lo criamos juntos? Tú eres médica, seguro que puedes entender y querer a un niño inocente, ¿verdad? Te lo prometo. Terminaré con ella. Solo traeremos al niño. Empezaremos de nuevo. Lo querremos como si fuera nuestro. Una solución repugnante y enfermiza. Quería que yo, su esposa legal, criara al hijo de su amante. El egoísmo y la crueldad de Javier superaban mi imaginación, pero en mi rostro solo se reflejaba dolor y confusión. Negué con la cabeza y dije con voz débil: no lo sé, necesito tiempo para pensar. Esto es demasiado para mí. Mi respuesta ambigua era exactamente lo que Javier esperaba. A sus ojos, una mujer acorralada y herida por su incapacidad de tener hijos era un ser débil y fácil de doblegar. Se equivocó al pensar que yo estaba vacilando y que, con un poco más de tiempo, aceptaría dócilmente su propuesta. Soltó un suspiro de alivio, se levantó y me dio una palmadita en el hombro. Claro, tómate tu tiempo. Piénsalo bien, es la mejor solución para todos. Me dejó sola y salió de la habitación. En cuanto la puerta se cerró, mi llanto cesó al instante. Me sequé las lágrimas. Mi rostro se había vuelto frío como el hielo. La primera parte de la obra había salido según lo previsto. Javier había bajado la guardia por completo. Ni en sus sueños más locos podría imaginar que la mujer frágil que acababa de llorar frente a él estaba tendiendo una trampa mucho mayor para él y su joven amante. 3 días después, tal como estaba planeado, era el día del 60º cumpleaños de mi suegra. Cada año, Javier y yo íbamos a casa de sus padres unos días antes para ayudar con los preparativos, pero este año, un imprevisto lo había cambiado todo. Javier se excusó diciendo que un amigo estaba enfermo y que tenía que quedarse en el hospital. Por supuesto, yo tenía que cumplir mi papel de nuera devota. Mi suegra era una mujer que valoraba mucho las apariencias y me tenía en gran estima. Siempre me había considerado el orgullo de la familia, una nuera guapa, competente y atenta. Decidí explotar este sentimiento a fondo. Esta mañana pasé por el Corte Inglés y elegí una pulsera de perlas de alta gama. Su precio equivalía a mi sueldo de un mes. Este regalo no era solo para ganarme el favor de mi suegra,
sino también una prueba para Javier. Cuando pasé por casa para recoger mis cosas, Javier, que acababa de volver del hospital, frunció el ceño al ver la lujosa caja de regalos sobre la mesa. ¿Por qué has comprado algo tan caro? Es el cumpleaños de mamá. Podíamos haber hecho algo más sencillo. No hacía falta tanto. Sonreí para mis adentros mientras lo miraba, pero por fuera fingí indiferencia. Es el 60º cumpleaños de tu madre. Es un día único en la vida. Quería hacerla feliz. El dinero es importante, pero el gesto lo es más. ¿No crees? Al oír esto, Javier no dijo nada más. Pero su expresión de disgusto lo decía todo. Le dolía el dinero. Gastaba decenas de miles de euros en su amante sin pestañear, pero le parecía un despilfarro un regalo para su propia madre. Sabía que en su interior pensaba que ese dinero debería haberse destinado a Elena y a su hijo. Conduje sola hasta la casa de mis suegros. Su casa, situada en la Sierra de Madrid, era un lugar tranquilo y con aire puro. Mi suegra se sorprendió un poco al verme llegar sola, pero no me reprochó nada. Me cogió de la mano y me dijo con cariño: «Seguro que Javier está muy ocupado. No te preocupes. Con que vengas tú, mamá ya es feliz». La fiesta de cumpleaños fue una celebración íntima y familiar. Me metí en la cocina y preparé los platos favoritos de mi suegra, preguntándole constantemente cómo se encontraba y cuidando de ella. Mi suegra estaba encantada con el costoso regalo y no paraba de presumir de él ante los parientes. Yo mantuve una sonrisa en todo momento, desempeñando el papel de la nuera perfecta. Esa noche, después de que todos se fueran, mientras mi suegra y yo recogíamos la cocina, Javier llamó a su madre. Fingí que iba al baño y me escondí detrás de la puerta para escuchar su conversación. «Mamá, ¿lo pasaste bien en tu cumpleaños?». La voz de Javier era empalagosa. Tras unas cuantas preguntas de cortesía, fue al grano. «Mamá, por cierto, ¿recibiste el dinero de la indemnización del terreno que teníamos detrás de casa?». Mi suegra respondió: «Sí, lo recibí. Me llegó la semana pasada. ¿Por qué lo preguntas?». «Ah, no, es que…». Javier vaciló. «Necesito algo de dinero para invertir en un negocio. Mamá, si no te importa, ¿podrías prestármelo? Te lo devolveré en cuanto pueda». Mi corazón se aceleró, tal como esperaba. Necesitaba dinero para Elena. Al otro lado de la línea, oí el suspiro de mi suegra. «¿Otra inversión? El dinero de tus padres es vuestro dinero. No se va a ir a ninguna parte. Pero deberías hablarlo con tu mujer. Sofía es una chica muy sensata. No tomes decisiones por tu cuenta». «Lo sé, mamá. Pero esto es un asunto de negocios entre hombres. Y si se lo digo a Sofía, no lo entenderá. Préstamelo a mí, por favor. Te prometo que sacaré beneficios y te lo devolveré». Javier insistió. No necesité escuchar más. Con eso era suficiente. No solo me estaba engañando a mí, sino que también intentaba desviar el dinero de sus padres para mantener a su amante y al hijo de otro hombre. La desvergüenza de Javier hizo que se me cayera la última pizca de afecto que me quedaba por él. Volví a la cocina en silencio y seguí recogiendo como si nada hubiera pasado. Pero en mi mente, otro plan, aún más cruel, estaba tomando forma. La cena en casa de mis suegros fue muy agradable. Mi suegro, un hombre de pocas palabras pero de gran corazón, no paraba de ponerme comida en el plato. Mi suegra no cesaba de elogiarme. En medio de la conversación de repente me miró y suspiró. «Lleváis ya 5 años casados y vuestro trabajo está estable. ¿Hasta cuándo vais a seguir planeando? Ya es hora de tener hijos. Vuestro padre y yo nos hacemos mayores, y nuestro sueño es poder abrazar a un nieto. Aquí está». El momento que había estado esperando finalmente había llegado. Sabía que este tema saldría tarde o temprano. Al oír las palabras de mi suegra, dejé los palillos en silencio. Una ligera neblina apareció en mis ojos, que hasta entonces parecían felices. Bajé la cabeza, mis hombros temblaron ligeramente, y el ambiente en la mesa se volvió tenso al instante. Al ver mi reacción, mis suegros se alarmaron. Mi suegra dijo apresuradamente: hija, no lo he dicho con mala intención. No te preocupes». Levanté la cabeza. Mis ojos ya estaban enrojecidos y forcé una sonrisa incómoda. «No es eso, mamá. No es por eso. Es solo que…». No pude terminar la frase. Un nudo se formó en mi garganta. Todas las miradas de la familia se clavaron en mí con preocupación. No desaproveché el momento. Metí la mano en mi bolso y saqué un papel doblado en 4. Lo había preparado de antemano. Era un informe de análisis falsificado, pero muy elaborado, con el sello y la firma del hospital. Con manos temblorosas, deslicé el papel hacia mi suegra y dije con voz quebrada: «La verdad es que he estado ocultando esto. Nosotros también queremos tener un hijo, de verdad. Pero es por mi culpa. Mi salud no es buena». Mi suegra se puso rápidamente las gafas y cogió el papel para leerlo. Su rostro cambió de color. En el informe se leía claramente un diagnóstico:
hiperprolactinemia causante de anovulación y posible infertilidad. Era una enfermedad real y una causa común de infertilidad femenina. Su diagnóstico y tratamiento también eran bastante complejos. Elegí esta enfermedad para dar más credibilidad a mi actuación. Dios mío, ¿qué es esto?, exclamó mi suegra, con una voz llena de conmoción y compasión. Se volvió hacia mí. Su mirada estaba llena de pena. ¿Por qué no nos lo dijiste antes, hija mía? Pobrecita, ¿cuánto has tenido que sufrir sola? Negué con la cabeza, dejando caer gruesas lágrimas. No quería preocuparos. Estoy en tratamiento, pero el médico dice que llevará tiempo. Después de eso, la cena transcurrió en silencio. Nadie tenía ganas de seguir conversando alegremente. Mi suegro me sirvió más comida en el plato sin decir palabra. Era su forma silenciosa de consolarme. Mientras esta obra se desarrollaba, Javier, que no estaba presente, probablemente habría saltado de alegría al enterarse. Cuando le conté la situación por teléfono, no dijo nada. Mi actuación había logrado dos objetivos simultáneamente. Primero, toda la responsabilidad de no tener hijos recaía sobre mí. Javier quedaba completamente libre de sospecha. Él era un hombre sano, simplemente le había tocado una esposa con problemas. Segundo, y más importante, esto le daba una justificación sólida para tener un hijo fuera del matrimonio. Ahora, el hecho de que tuviera un hijo con Elena no se vería como un adulterio reprobable, sino como el deseo legítimo de un hombre que necesita continuar su linaje ante la incapacidad de su esposa para concebir. Javier probablemente me estaría agradecido en secreto por haberle allanado el camino. Ni en sus sueños más locos imaginaría que esta cortina de humo era solo el primer paso de mi plan. Mi falso diagnóstico haría que, más adelante, su verdadero diagnóstico de azoospermia pareciera un juicio divino, una verdad innegable de la que no podría escapar. Había conseguido que creyera firmemente que el hijo de Elena era su única esperanza. Al volver de casa de mis suegros, mi determinación era aún más sólida. Cada paso de mi plan avanzaba sin contratiempos. Javier se había tragado por completo la historia que inventé. Incluso fingió compasión y trató de consolarme. Pero yo sabía que detrás de esa fachada se escondía el alivio de haberse quitado un peso de encima. Mientras tanto, Elena seguía dócilmente ingresada en el hospital bajo mi cuidado. Todo estaba bajo mi control. Sin embargo, para asegurar una victoria total, sentí que necesitaba conocer a mi oponente más a fondo. Elena no era una mujer que se hubiera visto envuelta en esto por ingenuidad. El hecho de haber mentido sobre la edad gestacional del feto demostraba que era una persona calculadora. Necesitaba saber más sobre su pasado, sus relaciones anteriores, su entorno familiar. Me acordé de mi amigo de la universidad, Mateo Vargas. En lugar de medicina, Mateo estudió Derecho y se hizo abogado, y unos años después, abrió una prestigiosa agencia de detectives privados. No manteníamos un contacto frecuente, pero la amistad de nuestros días de estudiantes seguía intacta. Decidí ir a buscarlo. Me reuní con Mateo en una cafetería tranquila. Cuando le conté a grandes rasgos mi situación, se quedó muy sorprendido. Me dio una palmada en el hombro y dijo con compasión: «Madre mía, Sofía, y yo que pensaba que tú y Javier erais la pareja perfecta. En fin, lo hecho está. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito que investigues a una persona». Le entregué un papel con toda la información que había obtenido del historial clínico de Elena: nombre, fecha de nacimiento, lugar de origen. Quiero saberlo todo sobre el pasado de esta mujer. Cuanto más detallado, mejor. Mateo miró el papel y asintió con profesionalidad. Entendido. Esto no será difícil. Dame una semana. Exactamente una semana después, Mateo me contactó. Nos volvimos a encontrar en el mismo lugar. Dejó una carpeta bastante gruesa sobre la mesa. Todo lo que necesitas está aquí dentro. Con una mezcla de tensión y expectación, abrí la carpeta. Lo que contenía superaba con creces mi imaginación. Elena provenía de una familia modesta de provincias, pero su vida cambió por completo al mudarse a Madrid para ir a la universidad. Se convirtió en una de las chicas más populares de su facultad, siempre rodeada de hombres. Lo más destacable era que, en su segundo año de carrera, ya se había casado con el hijo del presidente de una gran constructora, un heredero de buena familia. El matrimonio duró poco más de un año. Según la información recopilada por Mateo, el motivo del divorcio fue la mala relación con la familia política. Pero la clave era que, tras el divorcio, Elena recibió una suma considerable como compensación. Con ese dinero, pudo comprarse un pequeño apartamento y vivir holgadamente durante mucho tiempo. Después del divorcio, Elena no volvió a la universidad y comenzó a llevar una vida de lujos y excesos. Se relacionaba con hombres mayores y adinerados. Su trabajo en la empresa de Javier era solo una fachada. Llevaba muy poco tiempo allí.
La carpeta también incluía varias fotos de Elena entrando y saliendo de restaurantes y hoteles de lujo con diferentes hombres. Todo esto ocurrió antes de conocer a Javier. Al leer esto, todo cobró sentido. Elena no era una cazafortunas aficionada, era una profesional. Sabía cómo usar su belleza y su aparente fragilidad como cebo para hombres como Javier. Con dinero y estatus, pero con problemas en su matrimonio. El hijo que llevaba en su vientre era probablemente el resultado de una de las muchas relaciones breves que había tenido anteriormente. Y Javier, en su desesperado anhelo por un hijo, se había convertido en el pardillo perfecto. Cerré la carpeta. Sentí un frío glacial en mi interior. Mi odio hacia Javier y Elena se multiplicó. No solo me habían traicionado, sino que eran dos estafadores que se habían confabulado para arrebatarme mi patrimonio. Le di las gracias a Mateo y le pagué generosamente por sus servicios. Con la carpeta en mis manos, supe que tenía otra carta decisiva. En esta guerra no habría lugar para la piedad. Unos días después, Elena fue dada de alta. Su salud se había estabilizado y mantenerla en el hospital por más tiempo podría levantar sospechas innecesarias. Firmé su informe de alta y, como una auténtica doctora, le di una serie de recomendaciones como embarazada. Elena no paraba de agradecérmelo. En sus ojos no había ni una pizca de duda. Esa mañana me tomé la mañana libre. En lugar de ir directamente a casa, conduje hasta una cafetería situada justo enfrente de la entrada principal del hospital. Elegí una mesa en un rincón desde la que podía observar todas las salidas. Quería ver con mis propios ojos a dónde trasladaba Javier su nuevo nido. Poco después de las 9, apareció Javier. Conducía el coche que habíamos comprado juntos a plazos. Ahora, ese coche servía para transportar a su amante. Con mucho cuidado, ayudó a Elena a subir al coche. Le abrió la puerta y la ayudó a sentarse. Esos gestos tiernos y atentos que una vez fueron solo para mí, ver esa escena ya no me causaba dolor. Solo una risa amarga. Cuando el coche se puso en marcha, arranqué inmediatamente el mío y lo seguí, manteniendo una distancia de seguridad. El coche de Javier no se dirigió ni hacia nuestra casa ni hacia la de sus padres. Se dirigió hacia una zona de la ciudad nueva, llena de complejos de apartamentos de lujo. Mi corazón dio un vuelco. Tuve un mal presentimiento. Finalmente, el coche se detuvo frente al vestíbulo de un lujoso edificio de apartamentos. Un lugar que jamás podría olvidar. Era el apartamento que habíamos comprado hacía 2 años con todos nuestros ahorros. Habíamos planeado juntos que, cuando tuviéramos un hijo, lo matricularíamos en el colegio internacional cercano y nos mudaríamos toda la familia aquí. Esa casa contenía innumerables sueños y planes para nuestro futuro feliz. Recordé el momento exacto de hacía 3 meses, cuando Javier comenzó su relación con Elena. Volvió a casa y me anunció alegremente que había encontrado un inquilino a un precio excelente. Dijo que con el alquiler podríamos pagar la hipoteca y que podíamos seguir viviendo en nuestra casa actual. En ese momento, le creí por completo e incluso lo elogié por ser tan calculador. Resultó que todo era una mentira descarada. No se lo había alquilado a nadie. Lo estaba preparando para su nueva familia. Una familia en la que yo no estaba incluida. Desde mi coche, observé cómo Javier ayudaba a Elena a entrar en el edificio. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La ira alcanzó su punto álgido. Esa casa era mi casa. La había comprado con el sudor de mi frente, y ahora era el hogar de su amante y del hijo de otro hombre. No solo me había traicionado, sino que me estaba robando descaradamente mis bienes. La crueldad de Javier había superado todos los límites. No solo quería un hijo de otra, quería arrebatarme todo lo que me pertenecía, mis sentimientos, mi dinero e incluso la casa de mis sueños. Muy bien, si él quería llegar hasta el final, yo le seguiría el juego. Dejaría que él y su amante disfrutaran de su breve felicidad en esa casa. Cuanto más alto subes, más dolorosa es la caída. Me aseguraría de que me devolvieran el capital y los intereses. Cogí el teléfono y marqué un número. Sí, despacho de abogados de Mateo Vargas. Después de descubrir que Javier había instalado a Elena en nuestra casa, tardé varios días en controlar mis emociones. La ira inicial se disipó, dejando paso a una determinación de acero. Puse en marcha la siguiente fase de mi plan: acercarme a Elena y fingir interés. Llamé a Javier. Mantuve un tono de voz frágil y resignado. Cariño, he estado pensando mucho estos días. Quizás tengas razón. El niño no tiene la culpa. Me gustaría ir a verla a ella y al bebé. Al fin y al cabo, puede que acabemos siendo una familia. Al otro lado del teléfono, Javier se mostró muy contento y sorprendido. No paró de elogiarme, llamándome una persona generosa y comprensiva. No sospechó nada.
A sus ojos, yo era una mujer que había aceptado su destino de no poder tener hijos y que intentaba salvar su matrimonio a toda costa. Me dio la dirección inmediatamente y me pidió que fuera por la tarde, después de que él saliera del trabajo. Esa tarde fui al apartamento. Javier me abrió la puerta con una sonrisa radiante. Elena estaba sentada en el sofá y, al verme, se mostró un poco incómoda y avergonzada. Yo le dediqué una sonrisa amable. Llevaba una gran cesta de fruta y algunos productos dietéticos buenos para embarazadas. Hola, Elena. Soy Sofía, dije con voz suave. He venido a ver cómo estáis tú y el bebé. No te sientas incómoda, piensa en mí como si fuera de la familia. Elena, a quien Javier ya había debido de poner al corriente, adoptó rápidamente una actitud amistosa. Hablamos principalmente sobre el embarazo y los cuidados de la salud. Puse en práctica todos mis conocimientos profesionales para darle consejos útiles, y tanto Javier como Elena quedaron impresionados y empezaron a confiar en mí. Durante la conversación, Javier dijo alegremente: últimamente, Elena tiene unos antojos muy raros. Apenas come, pero le apetece todo lo que sea muy sabroso y picante. Especialmente el hot pot tailandés. Quiere comerlo todos los días. Al oír eso, sentí una punzada. En los informes de Mateo había una información crucial. En el historial médico de Elena constaba que había tenido cálculos renales y había estado en tratamiento durante un tiempo. Las personas con antecedentes de cálculos renales deben limitar el consumo de alimentos demasiado salados o picantes, grasos y vísceras, justo los ingredientes que nunca faltan en un hot pot tailandés. Esta era una oportunidad caída del cielo. Una trampa perfecta que podía tender sin mucho esfuerzo. Miré a Elena con compasión y le dije con un tono de experta: es normal que el apetito de una embarazada cambie. Tienes que comer todo lo que te apetezca. Si comes con gusto, el bebé también estará sano. Javier, cuida bien de Elena. El embarazo es muy duro. Tienes que quererla y mimarla mucho. Y añadí a propósito: conozco un sitio de hot pot buenísimo cerca de aquí. El caldo es delicioso y los ingredientes son súper frescos. ¿Por qué no vamos un día los tres juntos? No hay nada más feliz que comer lo que te apetece durante el embarazo. Javier asintió repetidamente al escucharme, mirando a Elena con ojos llenos de amor. ¿Ves? Hasta tu cuñada lo dice. Come lo que quieras. Yo te lo compro todo. Elena estaba encantada y me veía como una cuñada comprensiva y de buen corazón. No tenía ni idea de que mis consejos, aparentemente llenos de buenas intenciones, eran en realidad un dulce veneno que la empujaba lentamente hacia la trampa que yo había cavado. Quería que sus cálculos renales reaparecieran, y tenían que reaparecer en el momento más dramático y de la forma más virulenta posible. Solo así se completaría el clímax de mi tragedia. Pasó casi un mes desde que empecé a interpretar mi papel de cuñada amable. Frecuentaba el apartamento de Javier y Elena. A veces les llevaba comida nutritiva, otras veces acompañaba a Elena a sus revisiones médicas. Nuestra relación se había vuelto muy cercana. Elena confiaba plenamente en mí y me contaba hasta sus secretos más íntimos. Javier, creyendo que lo había conseguido todo, esposa, amante y un futuro hijo, se regodeaba en su arrogancia día tras día. Mientras tanto, yo vigilaba en silencio el estado de salud de Elena. Sabía que con su consumo descontrolado de hot pot picante y salado, era solo cuestión de tiempo que las piedras en sus riñones empezaran a dar problemas. Sentí que el momento se acercaba. Era hora de eliminar los obstáculos innecesarios para la gran obra que estaba por venir. El mayor obstáculo eran mis suegros. Me querían y confiaban mucho en mí. Pero precisamente por eso, si estaban en Madrid cuando todo estallara, la situación podría tomar un rumbo que yo no podría controlar. Mi suegra me apreciaba, pero nunca toleraría que a su hijo lo trataran como a un tonto. Haría cualquier cosa para proteger a Javier y salvar el honor de la familia. No quería que ninguna variable interfiriera en mi plan. Tenía que conseguir que se ausentaran de Madrid por un tiempo con una razón lógica. Y la oportunidad se presentó. Sabía que mis suegros siempre habían soñado con viajar a las Islas Canarias, pero lo habían ido posponiendo porque les parecía un gasto excesivo. Un fin de semana por la tarde llamé a mis suegros. Después de preguntarles cómo estaban, les dije con voz alegre: papá, mamá, he ganado un bono de viaje para 2 personas a Tenerife en un sorteo de la empresa. Es un paquete completo de 5 días y 4 noches en un hotel de 5 estrellas. Pero Javier y yo estamos demasiado ocupados últimamente y no podemos ir. No es reembolsable y me da mucha pena que se pierda. ¿Qué os parecería ir vosotros en nuestro lugar? Tomadlo como un regalo de nuestra parte. Por supuesto, era mentira. Había reservado el viaje con mi propio dinero. Pero era una mentira muy dulce. Al otro lado del teléfono, mis suegros no cabían en sí de la alegría. Al principio se negaron, diciendo que era un desperdicio de dinero, pero los convencí con todo tipo de argumentos.
Les dije que me daría mucha pena que el bono se cancelara si ellos no iban. Finalmente aceptaron. Qué buena nuera tenemos. Debimos de salvar al país en una vida pasada para merecer una nuera como tú, dijo mi suegra, con la voz embargada por la emoción. Sonreí. La imagen de la nuera devota que soporta en silencio la traición de su marido y cuida de sus suegros se había consolidado aún más. Cuando volvieran de su viaje, confiarían aún más en mí y se pondrían de mi lado incondicionalmente. Este viaje no solo eliminaba un obstáculo, sino que también era una inversión emocional muy inteligente. Todos los preparativos estaban listos. Ahora solo quedaba esperar a que el último pez picara el anzuelo. Tal como esperaba sucedió. Aproximadamente un mes después de que mis suegros se subieran felices a su avión rumbo a Tenerife, una noche de fin de semana, mientras yo estaba de guardia en el hospital, mi teléfono personal, y no el de Javier que aún guardaba, sonó en mi bolsillo. Era el número de Javier. Mi corazón dio un vuelco. Intuí que el momento había llegado. Diga, contesté, fingiendo una voz somnolienta. Sofía, Sofía, ayúdame. La voz de Javier al otro lado sonaba aterrorizada. Elena. A Elena le duele muchísimo la barriga. Está pálida como un fantasma. Me incorporé de un salto. Mi mente estaba fría como el hielo, pero mi voz estaba llena de preocupación y urgencia. ¿Dónde le duele? ¿Cómo es el dolor? Cálmate y explícamelo con detalle. Le duele la espalda como si se la partieran, y el dolor le baja hasta el vientre. Le viene en oleadas, y está sudando a mares. Tengo mucho miedo, Sofía. ¿Y si es un aborto? Javier apenas podía hablar jadeando. En mi cabeza ya tenía un diagnóstico provisional. Un cólico nefrítico de libro. Mi trampa gastronómica finalmente había surtido efecto. Conteniendo la euforia para que no me temblara la voz, le dije: No te asustes, trae a Elena a urgencias ahora mismo. Rápido. Avisaré en urgencias para que estén preparados. Colgué e inmediatamente llamé a urgencias para informarles de que llegaría un caso de una embarazada de 4 meses con sospecha de cólico ureteral. Luego, me senté tranquilamente en la sala de guardia a esperar. Todo se desarrollaba con la precisión de una obra de teatro meticulosamente dirigida. Unos 30 minutos después, Javier llegó al hospital con Elena. Ella yacía en una camilla, con el rostro pálido de dolor. Javier, con la cara descompuesta, corría de un lado a otro sin saber qué hacer. Después de que los médicos de urgencias realizaran las pruebas y ecografías necesarias, los resultados confirmaron mi diagnóstico. Elena tenía un cólico ureteral agudo. Un cálculo bastante grande estaba obstruyendo el uréter cerca de la vejiga, causando una hidronefrosis, es decir, una acumulación de orina en el riñón. A la mañana siguiente, justo cuando terminaba mi guardia, Javier vino a buscarme con el rostro demacrado y unas ojeras profundas. Me llevó a un rincón tranquilo del pasillo y me dijo con voz desesperada: Sofía, el médico dice que el estado de Elena es grave, que hay que operarla para sacar la piedra. Si no, su riñón podría estar en peligro. Pero me da miedo que la operación afecte a mi hijo. Tú eres ginecóloga. ¿No hay otra forma? ¿Una manera de sacar la piedra y salvar al niño? ¿De verdad no hay otra opción? Su egoísmo se manifestó una vez más. En su cabeza solo existía su hijo. El dolor y la vida de Elena parecían secundarios. Esto era exactamente lo que yo quería. Fingí reflexionar seriamente y luego le dije: Una cirugía en esta etapa del embarazo conlleva riesgos para el feto, es cierto. Pero dejar el cálculo ahí también es muy peligroso para la madre. Hay un tratamiento conservador. Se puede inyectar progesterona en altas dosis para relajar la musculatura lisa. Con suerte, el cálculo podría moverse y ser expulsado de forma natural. Pero la tasa de éxito no es muy alta, y si falla, el estado de la madre podría empeorar. La mención de un tratamiento conservador hizo que los ojos de Javier brillaran. Me agarró la mano apresuradamente. Hagamos eso. No puedo perder a mi hijo. Elena es fuerte, podrá soportarlo. Confío en que nuestro hijo protegerá a su madre. Retiré mi mano suavemente. Sentí un desprecio absoluto. Si esa es tu decisión, no te detendré. Pero tendrás que hablarlo directamente con el urólogo y firmar un consentimiento informado asumiendo toda la responsabilidad. Yo solo puedo darte un consejo como familiar. Javier asintió repetidamente. Me dio las gracias una y otra vez y corrió a buscar al médico. No tenía ni idea de que su valiente decisión de hoy sería la última palada de tierra sobre la tumba de su mayor esperanza. El pez tonto no solo había picado el anzuelo, sino que se había tragado el sedal entero. Javier ignoró todas las advertencias de los urólogos y, movido por su obsesión ciega por su hijo, insistió en el tratamiento conservador para Elena, firmando un documento en el que asumía todos los riesgos. Probablemente los médicos, no queriendo complicarse con un caso complejo y con un familiar dispuesto a responsabilizarse,
acabaron aceptando su decisión. Sin embargo, Javier no dejó que Elena recibiera el tratamiento en nuestro hospital. Quizás temía mi intervención o simplemente quería trasladar a su amante a un lugar más discreto. Tramitó el alta de Elena y la llevó a un gran hospital privado en las afueras, donde comenzaron el tratamiento con inyecciones de progesterona. Yo lo sabía todo, pero me limité a observar en silencio. En los días siguientes, el estado de Elena, en contra de las expectativas de Javier, no mejoró en absoluto. El cólico nefrítico la atormentaba a diario, y el dolor se intensificaba. El obstinado cálculo no mostraba intención de moverse, y la hidronefrosis empeoraba día a día. Elena comenzó a tener fiebre alta, un síntoma de infección del tracto urinario. Javier seguía creyendo firmemente que con paciencia todo se solucionaría. A pesar del evidente deterioro de Elena, la llevaba puntualmente al hospital privado para sus inyecciones. Y finalmente, ocurrió lo peor. Una tarde, cuando me preparaba para irme a casa, sonó la alarma de emergencias de ginecología. Una voz apremiante desde urgencias resonó por el altavoz. Doctora Valdés, acaba de llegar una emergencia obstétrica extremadamente crítica. Paciente Elena Suárez, gestación aproximada de 4 meses. Ingresa en shock séptico, fallo multiorgánico y con una hemorragia vaginal masiva. Se requiere interconsulta y preparación de quirófano de inmediato. El nombre de Elena Suárez retumbó como un trueno. Supe que la obra había llegado a su clímax. Manteniendo la voz lo más calmada posible, di instrucciones para preparar el quirófano, reservas de sangre y el equipo de cuidados intensivos. Rápidamente me cambié al uniforme quirúrgico y me dirigí a urgencias. La escena allí era más caótica que nunca. Elena yacía en una camilla, respirando débilmente, con el rostro de un color ceniciento. Debajo de ella, la sangre empapaba las sábanas. Javier estaba a su lado, con la ropa desaliñada, temblando como un flan, completamente ido. Al verme, corrió hacia mí como si se agarrara a un clavo ardiendo, y balbuceó: «Sofía, por favor, salva a Elena y al bebé». Aparté su mano y me acerqué fríamente a la camilla. El estado de Elena era mucho más grave de lo que había imaginado. La sepsis, originada en el tracto urinario, se había extendido por todo su cuerpo, causando un trastorno de la coagulación que había desembocado en una hemorragia uterina. Los latidos del feto ya no se oían. El niño ya estaba muerto. Ahora la cuestión no era salvar al niño, sino luchar contra el tiempo para salvar la vida de la madre. Trasladadla a quirófano inmediatamente. Avisad a anestesia y a la UCI para que se preparen. Es una emergencia absoluta. Ordené con claridad, y luego me volví hacia Javier. Mi mirada era impasible. El estado de la paciente es extremadamente grave. El pronóstico es muy malo. Como familiar, debe prepararse para lo peor. Dicho esto, junto con las enfermeras, empujé la camilla hacia el ascensor, dejando a Javier plantado en medio del ruidoso servicio de urgencias, completamente aturdido. Probablemente aún no se había dado cuenta de que su propia ignorancia y obstinación habían empujado a 2 personas al borde de la muerte. Las luces del quirófano brillaban intensamente, y el aire estaba cargado de una tensión asfixiante. Sobre la mesa de operaciones, Elena yacía inmóvil. Su vida pendía de un hilo, conectada a un sinfín de máquinas y vías intravenosas. La hemorragia uterina estaba fuera de control. El útero no se contraía tras el aborto, y la sangre brotaba a borbotones. Utilizamos los mejores uterotónicos. Intentamos todos los procedimientos conservadores posibles, pero nada funcionó. Tras más de 1 hora de lucha desesperada, el cirujano principal, mi respetado profesor y mentor, tuvo que tomar la decisión más difícil. Se volvió hacia mí y mis colegas y dijo con voz grave y pesada: «No hay otra opción. La paciente tiene una coagulopatía severa y una atonía uterina completa. Si no realizamos una histerectomía ahora mismo para detener la hemorragia, la perderemos en cuestión de minutos». Todos guardamos silencio. Sabíamos que era el último recurso, una medida trágica pero la única forma de salvar una vida. Una histerectomía significaba que Elena perdería para siempre la capacidad de ser madre, pero entre la vida y la maternidad, la elección era demasiado clara. Doctora Valdés, me llamó el profesor. Salga a informar al familiar y consiga el consentimiento para la cirugía. No tenemos tiempo. Asentí, me quité los guantes y salí del quirófano. Javier estaba hundido en una silla de la sala de espera, con la cabeza entre las manos. Al oír abrirse la puerta, se levantó de un salto y me miró con los ojos inyectados en sangre, llenos de esperanza. «¿Cómo ha ido? ¿Están bien Elena y el bebé?». Lo miré directamente a los ojos y, con una voz tan fría y clara como si leyera un informe médico, le dije: «No hemos podido salvar al niño. Y ahora mismo, la vida de la señora Suárez también corre un grave peligro. La hemorragia no cesa,
y la única forma de salvarla es realizar una histerectomía total, extirparle el útero por completo. Cada una de mis palabras fue como un martillazo en la cabeza de Javier. Se quedó horrorizado y negó con la cabeza frenéticamente. No, no puede ser. ¿Una histerectomía? ¿Por qué hay que llegar a eso? Sois médicos. Tiene que haber otra forma. No hay otra forma, sentencié con firmeza. Es la decisión de todo el equipo médico. Necesitamos que firme el consentimiento para la cirugía de inmediato. Cada segundo que tarda la está empujando más cerca de la muerte. Le tendí el formulario de consentimiento y un bolígrafo. Javier miró el papel, temblando de pies a cabeza. Si firmaba, ponía fin oficialmente a su sueño de ser padre con esa mujer. Si firmaba, le arrebataba la maternidad con sus propias manos. Si firmaba, tendría que enfrentarse a una Elena que ya no le servía para nada. Pero si no firmaba, se convertiría en un asesino indirecto y tendría que enfrentarse a la justicia. Estaba acorralado, no tenía elección. Su profundo egoísmo finalmente se arrodilló ante el miedo a la responsabilidad. Soltó un grito de desesperación, arrebató el bolígrafo y garabateó su nombre en el papel. Recogí el consentimiento y, sin volver a mirarlo, entré directamente al quirófano. Después de eso, la cirugía se realizó rápidamente. Se extirpó el útero y la principal fuente de sangrado desapareció. Elena, por el momento, estaba fuera de peligro. Había salvado la vida, pero había pagado un precio demasiado alto por su estupidez y la crueldad de Javier. Y Javier acababa de firmar la sentencia que acababa con su propio futuro. Y esto no era más que el principio. El avión de mis suegros aterrizó en una tarde despejada, un clima completamente opuesto a la tormenta que se desataba en mi interior. Había organizado mi trabajo para poder ir a recogerlos personalmente al aeropuerto. Quería ser la primera en verlos, la primera en darles la mala noticia. Cuando vi las figuras familiares de mis suegros en la terminal de llegadas, corrí hacia ellos. Mi rostro ya estaba preparado con una expresión de agotamiento y dolor, y mis ojos estaban hinchados como si no hubiera dormido en días. Hija, ¿cómo has venido hasta aquí? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Ha pasado algo? Mi suegra, tras la alegría inicial, notó inmediatamente que algo iba mal. No dije nada, solo negué con la cabeza antes de romper en un llanto desconsolado y apoyarme en su hombro. Mi reacción los dejó a ambos desconcertados. Me guiaron hasta una silla cercana y no paraban de preguntar. ¿Qué ha pasado? Cuéntaselo a tus padres. ¿Te ha hecho algo, Javier? Dijo mi suegro. Normalmente un hombre de pocas palabras, con urgencia. Con todas mis fuerzas, levanté la cabeza para mirarlos y, con una voz entrecortada, apenas logré decir: «Papá, mamá, no sé cómo decíroslo. Javier». Y comencé mi historia. La historia que había ensayado y pulido a la perfección. Cómo descubrí por casualidad la infidelidad de Javier. Cómo él, lejos de arrepentirse, me echó toda la culpa. Y cómo había dejado embarazada a una joven compañera de trabajo. Llorando, les conté lo mucho que había sufrido. Cómo quise dejarlo todo, pero aguanté en silencio por ellos y por la familia. Incluso, les dije, había llegado a cuidar de esa mujer. Pensé que si era comprensiva, él cambiaría de opinión. Pensé que lo había hecho porque yo no podía darle hijos. Pero me equivoqué, mamá. Me derrumbé y lloré a lágrima viva. A medida que escuchaba mi relato, el rostro de mi suegra se fue poniendo blanco. Primero fue el asombro, luego la incredulidad y finalmente, la ira. Cuando terminé mi historia, temblaba de pies a cabeza. Ella valoraba enormemente el honor de la familia y me quería profundamente. Que su hijo del alma hubiera cometido una bajeza semejante era una humillación intolerable. «¡Ese miserable! ¡Que le caiga un rayo!», gritó rechinando los dientes. Sus ojos ardían de furia. ¿Hacerle esto a mi nuera? Teniendo una nuera tan buena como tú, ¿se va con una zorra cualquiera? Me agarró la mano con fuerza. «No llores más. Mamá está aquí. Mamá te hará justicia. Dime dónde están esa zorra y Javier». Solo dando respondí: «Están en el hospital. La mujer tuvo un aborto hace poco y la operaron». «Bien hecho. El karma. Vamos a ese hospital ahora mismo. Quiero ver con mis propios ojos qué clase de mujer se atreve a destrozar una familia. Y a mi hijo, a ese desgraciado, tengo que ponerlo en su sitio». Mi suegra se levantó de un salto. Estaba furiosa. Supe que su ira se había encendido exactamente como yo quería. Ella sería la lanza más afilada que abriría el camino para el acto final de mi obra. Asentí, me sequé rápidamente las lágrimas y los acompañé al coche. El coche se lanzó a toda velocidad hacia el hospital, donde una verdadera tormenta estaba a punto de desatarse. Llegamos al hospital a la hora de la visita de la tarde. El pasillo de la planta de ginecología estaba lleno de gente. Guié a mis suegros directamente a la habitación donde Elena se recuperaba. Javier estaba dentro, pelándole una manzana. «Javier Romero»,
La voz de acero de mi suegra hizo que Javier diera un respingo. El cuchillo que sostenía cayó al suelo con un ruido metálico. Cuando se giró y nos vio en la puerta, a sus padres y a mí, su rostro se volvió ceniciento. «Mamá, papá, ¿qué hacéis aquí?», balbuceó. Mi suegra, sin contestar, entró en la habitación con paso firme. Se dirigió directamente a la cama, fulminó con la mirada a Elena y luego se volvió hacia Javier. ¡Zas! Una bofetada fulminante aterrizó en la mejilla de Javier. El sonido agudo resonó en toda la habitación. «Desgraciado, ¿y tienes el descaro de preguntarme qué hago aquí? Mira lo que has hecho», le gritó, señalándole la cara con rabia. Luego se giró hacia Elena, que se había encogido de miedo en la cama. «Y tú también, zorra desvergonzada. Te atreves a seducir al marido de otra y a destrozar una familia». La habitación se convirtió en un caos. Javier intentó detener a su madre, suplicando: «Mamá, por favor, no hagas esto. Estamos en un hospital. Hablemos con calma». Elena, que había recibido una bofetada inesperada, se cubrió la cara y empezó a sollozar. De repente, como una bestia acorralada, gritó. Me señaló con el dedo. «No es culpa mía, es ella. Esa mujer ha matado a mi hijo. Por su culpa me han quitado el útero. Señora, esa mujer es médica en este hospital. Lo ha planeado todo». El grito de Elena dejó a todos en la habitación atónitos. Incluso Javier y mis suegros me miraron con sospecha. Este es el momento que tanto había esperado. No me inmuté en absoluto. Di un paso al frente, enfrentándome a todos. Mi rostro estaba extrañamente sereno. ¿Que yo te he hecho daño?, dije, mirando a Elena directamente a los ojos con una voz fría como el hielo. Entonces, ¿puedes decirnos a todos los presentes quién es el verdadero padre de ese hijo que has perdido? Mi pregunta fue como un jarro de agua fría para todos. Elena se puso pálida y balbuceó. Javier frunció el ceño y gruñó. Sofía, ¿qué tonterías estás diciendo? Si no es mi hijo, ¿de quién va a ser? ¿Tu hijo? Me reí. Una sonrisa llena de sarcasmo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que tienes la capacidad de tener hijos, Javier? Dicho esto, saqué lentamente una carpeta de mi bolso. Era un informe de análisis que había preparado hacía mucho tiempo. No mi falso diagnóstico, sino un seminograma real. Había conseguido una muestra de la ropa interior que Javier se había quitado y la había enviado a un laboratorio de confianza. Desplegué el papel delante de todos. Mi voz era lo suficientemente alta y clara como para dominar el ruido del pasillo. Mirad todos con atención. Este es el resultado del análisis del señor Javier Romero. Conclusión: azospermia. Ausencia de espermatozoides en el eyaculado. En otras palabras, es estéril. Tras mi declaración, el aire en la habitación se congeló. La palabra zoospermia fue como una sentencia de muerte sobre la cabeza de Javier. Fue el primero en reaccionar. Corrió y me arrebató el papel de las manos. Sus ojos se clavaron en la conclusión, y sus manos temblaban tanto que el papel crujía. ¡Mentira! ¡Esto es falso! «Lo has falsificado para tenderme una trampa», gritó Javier con el rostro enrojecido de ira y pánico. Se volvió hacia su madre buscando su apoyo. «Mamá, no la creas. Lo hace por celos. La que no puede tener hijos es ella». Mi suegra, que hasta hacía un momento estaba furiosa, ahora estaba en estado de shock. Cogió con manos temblorosas el papel que Javier casi había arrugado. Con su vista cansada, leyó cada palabra. A medida que leía, su rostro se volvía más pálido. La ira que sentía hacia Elena se había transformado en un miedo y una confusión absolutos. Yo permanecía allí, con una calma aterradora. «De nada sirve que lo rompas. Tengo el original y también lo he guardado como archivo en mi correo. Si no me crees, el servicio de andrología está justo en la planta de abajo. Baja ahora mismo, hazte otra prueba y demuéstrame que miento». Mi calma enfureció aún más a Javier. Gritó como una bestia herida y de repente salió corriendo de la habitación. «Sí, voy a hacerme la prueba. Voy a hacer que te tragues tus mentiras». Justo cuando Javier salió corriendo, la puerta de la habitación se abrió de nuevo. Pero esta vez no era una enfermera ni un médico. Era un joven de aspecto arrogante, vestido con ropa de marca cara y el pelo engominado. Lo reconocí. Era el heredero de buena familia que Mateo había investigado, el exmarido de Elena. Elena, al ver al hombre, se puso aún más pálida. Balbuceó. «Adrián, ¿qué haces aquí?». El hombre, Adrián de la Fuente, ni siquiera la miró. Sonrió con desdén y aplaudió sarcásticamente. «Vaya, vaya, estamos todos. ¿Estáis rodando un culebrón o qué?». Recorrió con la mirada desde mis suegros hasta a mí y luego fijó su vista en el vientre plano de Elena. «Oigo que el problemilla que tenías en la barriga ha desaparecido. ¡Qué bien! Una preocupación menos para mí».
Luego se inclinó de forma teatral ante mis suegros. Disculpen, señores, pero creo que debo presentarme. El verdadero padre de ese feto que acaba de desaparecer soy yo. Otra bomba estalló en medio de la habitación. Mi suegra se tambaleó y apenas pudo agarrarse a la barandilla de la cama. Adrián continuó con voz despectiva. Su hijo es solo un idiota que ha caído en la trampa de esta mujer. Intentó engañarme diciendo que estaba embarazada de mí para sacarme una fortuna. Pero veo que ha subido de nivel, encontrando a otro pardillo como su hijo para que le compre una casa y le dé dinero. Aunque debería estarle agradecido, dijo, encogiéndose de hombros. Gracias a que él firmó el consentimiento de la operación, me ha solucionado el problema de una forma muy limpia. Ha limpiado mi basura por mí. Justo en ese momento Javier volvió. No había llegado a hacerse la prueba. Probablemente se había dado cuenta a medio camino de lo estúpido de su comportamiento. Entró en la habitación justo a tiempo para escuchar la última frase. Esas palabras fueron como una daga en su masculinidad. Estéril, engañado cuidando al hijo de otro hombre. El hazmerreír del mundo. Todas las crueles verdades se abalanzaron sobre él a la vez, destrozando su cordura. Sus ojos se inyectaron en sangre. Ya no era ira. Era la locura de un hombre que lo ha perdido todo. Sin decir palabra, se abalanzó hacia la cama. Antes de que nadie pudiera reaccionar, agarró a Elena por el pelo y la golpeó sin piedad. «Estafadora de mierda, ¿te atreviste a engañarme? Te voy a matar», gritó, en un alarido de dolor y rabia. La habitación se sumió en el caos absoluto. Los gritos de Elena, los intentos de mi suegro por detenerlo, los insultos de Adrián. Y finalmente, el sonido de mi suegra desmayándose y cayendo al suelo. El telón del último acto había caído. Los guardias de seguridad del hospital fueron llamados de inmediato para controlar la situación. Mientras dos hombres corpulentos se llevaban a Javier, él no paraba de gritar insultos. Elena, con el pelo revuelto y la cara hinchada, lloraba desconsoladamente en la cama. Mi suegra fue atendida por las enfermeras y trasladada a una habitación contigua. En medio del caos, solo quedamos mi suegro, Adrián y yo. Mi suegro parecía haber envejecido 10 años en un instante. Se dejó caer en una silla y suspiró profundamente. Cuando la situación se calmó un poco, me acerqué a la cama de Elena. Al verme, se encogió con una mezcla de odio y miedo. Me incliné y le susurré al oído, para que solo nosotros dos pudiéramos oírlo. «¿Qué tal? ¿Ahora ves su verdadera cara? ¿Crees que te quería a ti, o solo al hijo que llevabas en el vientre, su herramienta para continuar su linaje? En cuanto el niño desapareció, no dudó en pegarte. Quien te ha dejado en este estado no he sido yo, ha sido él». Mis palabras fueron el detonante que canalizó todo el dolor y la ira de Elena. Era cierto. Javier había ignorado su sufrimiento, había elegido ciegamente un tratamiento peligroso, y ahora la había agredido brutalmente. Todo el odio de Elena se dirigió hacia Javier. Una chispa de locura brilló en sus ojos. Con una fuerza inesperada, agarró su teléfono de la mesilla y, con manos temblorosas, tecleó frenéticamente algo. Segundos después, un video íntimo de ella y Javier fue enviado al chat grupal de toda la empresa en la que trabajaban. Fue un acto de autodestrucción. La última venganza de alguien que ya no tenía nada que perder. El resultado fue inmediato. Estalló un escándalo sexual que sacudió a toda la empresa. Para proteger su imagen, la dirección despidió a Javier y a Elena al día siguiente. La carrera que Javier había construido durante años se convirtió en cenizas de la noche a la mañana. Yo tampoco perdí el tiempo. A la mañana siguiente, junto con mi abogado, Mateo, presenté una demanda de divorcio en el juzgado. El video, las transferencias de miles de euros desde la cuenta conjunta Elena, los documentos de divorcio falsificados y el testimonio de mis suegros, todas las pruebas eran irrefutables. El juicio fue rápido. El tribunal sentenció que Javier había cometido un adulterio grave y había malversado y desviado bienes gananciales durante el matrimonio. Todos los bienes, incluidas las 2 casas, y el dinero que quedaba en el banco, me fueron adjudicados. Javier salió del juzgado con las manos vacías, sin casa, sin trabajo y sin un céntimo. El destino de Elena no fue mejor. Después de perderlo todo, el hijo, la maternidad, el trabajo y el hombre en el que pretendía apoyarse, su mente se derrumbó por completo. El shock extremo y el dolor físico la llevaron a tener comportamientos erráticos. Lloraba, reía, decía incoherencias. Finalmente, su familia tuvo que ingresarla en un hospital psiquiátrico. Los 2 amantes finalmente pagaron el precio correspondiente a sus pecados. Cuando terminó el juicio, sentí como si me hubiera quitado un peso enorme que me había oprimido los hombros durante meses. Lo primero que hice fue poner a la venta el lujoso apartamento que una vez fue mi sueño, pero que se había convertido en el sucio nido de Javier y Elena.
No quería conservar nada que me trajera recuerdos dolorosos. La casa se vendió rápidamente. Di una parte del dinero a mis padres e invertí el resto en fondos seguros. Mi vida empezó a recuperar lentamente su rumbo. En el hospital, mi gestión profesional y serena del complejo caso de Elena me granjeó una gran confianza por parte de la dirección y de mis compañeros. Unas semanas después, el jefe de departamento se jubiló y, en reconocimiento a mi excelente desempeño, fui nombrada para ocupar su puesto. A mis 35 años, me convertí en una de las jefas de departamento más jóvenes del hospital. Fue una dulce recompensa a todos mis esfuerzos. Unos meses después, cuando todo se había calmado, un día, al salir del trabajo, vi una sombra familiar esperándome en la entrada del hospital. Era Javier. Estaba mucho más demacrado y miserable que la última vez que lo vi en el juzgado. Delgado, con la piel oscura y la ropa raída. Al verme, corrió hacia mí, y ante la mirada atónita de la gente, se arrodilló a mis pies. Sofía, por favor, perdóname, suplicó, agarrándose al bajo de mi ropa y llorando. Lo hice todo mal. Soy una basura, un idiota. Solo después de perderte me di cuenta de que nadie me había tratado tan bien como tú. Por favor, dame una oportunidad para empezar de nuevo. Haré lo que sea para compensarte. Miré en silencio al hombre arrodillado a mis pies. El hombre al que una vez amé con todo mi corazón, al que dediqué toda mi juventud para construir una familia. Pero ahora, en mi corazón no había ni la más mínima onda, ni la más mínima compasión, solo un vacío helado. Con suavidad, liberé mi pie de su mano. Y mirándole directamente a sus ojos llenos de lágrimas, pronuncié una sola palabra, firme y clara: lárgate. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás, ignorando sus sollozos desesperados. Me subí a mi coche nuevo, lo arranqué y me puse en marcha. Conduje por la carretera de la costa, bajando las ventanillas para que entrara la fresca brisa marina. El cielo de verano estaba despejado y el sol era deslumbrante. Detuve el coche en un lugar tranquilo y saqué el último papel de mi bolso. Era el resultado de un análisis de enfermedades de transmisión sexual que me había hecho después del divorcio, por si acaso. Todos los valores eran negativos. Sonreí, una sonrisa verdaderamente serena. Estaba completamente liberada, legal, financiera, emocional y físicamente. Arrugué el papel y lo dejé volar con la brisa del mar. Mirando la carretera abierta que se extendía ante mí, supe que una nueva vida, libre y fuerte, me estaba esperando. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.